vienen personas. ¿Qué pasó? Lo pusimos a grabar, pastores que siempre se graban. Adelante. No viene, ya. No viene, es que no estoy muy adaptado, pero bueno, ya estamos. Nos llegan personas y nos vienen diciendo, y esas personas vienen con un nivel de crecimiento espiritual y todas son diferentes y todas son hijas de Dios, fíjate. Y cuando entran, tenemos que entender que no dejan de ser hijas, pero tenemos que entender cuál es su crecimiento espiritual y como tal hay que conocerlas. Y cuando las conocemos y entendemos, podemos ministrarlas eficazmente. Y si queremos tener un pastorado eficaz, un pastorado con excelencia, tenemos que verdaderamente poder discernir, entender cuál es el crecimiento espiritual de qué, de los hijos espirituales que Dios pone en nosotros. Y vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, epístola a los Gálatas, primeramente para después orar. Vamos allá. Epístola a los Gálatas, capítulo 4, versos 6 y 7, dice el apóstol Pablo así. Qué bueno, ya estamos aquí en la palabra. Vamos allá. Dice la palabra así. Por ahí vi que estaba también conectado el pastor Marcos Castro también, ¿no? Allá de Costa Rica, lo conocí en Cuba, cuando estuve en Cuba, año 2018, lo conocí por allá. Un saludo para él también, un fuerte abrazo. Qué bien. Amén, pastor. Un gusto saludarle, pastor. Un saludo, un saludo. Ahora dice amén, su escritura. Gloria a Dios, qué bien. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es un texto paralelo a Romanos capítulo 8, donde dice que somos coherederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿entiende? Ahora, fíjese. Escuche esto, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos que Abba Padre. Los hijos son los que reciben el espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo es el que nos capacita para ¿qué? Para poder ver a Dios como Padre y amar a Dios como Padre. ¿Entiende? Entonces, cada hijo de Dios que llega a la congregación para que nosotros como pastores podamos ministrarle, ese hijo recibe el Espíritu de Cristo, recibe el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué sucede? Entra en un proceso de crecimiento y nosotros como pastores tenemos que entender que tenemos que ministrarle, ayudarles ¿a qué? A crecer en el Espíritu. Por eso el tema de esta noche, de este día, esta tarde, mejor dicho, es madurando en el Espíritu. Madurando en el Espíritu. Madurando en el espíritu. Ahora, ¿cuáles son esos hijos? En el idioma griego se describen diferentes palabras para describir la palabra hijos, y cada una de estas palabras describe el nivel de crecimiento de cada hijo de Dios que viene a nuestras iglesias. Tiene cada una de estas palabras define un nivel de crecimiento espiritual. Y vamos a ver hoy cuáles son aquellas personas, aquellos cristianos creyentes que vienen a tu iglesia y a la mía, y vamos a identificarlo, y tú y yo vamos a darnos cuenta hoy. Amado pastor que estás conmigo aquí hoy, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ¿cómo es posible esto? Mira, yo sabía que tenía esto por aquí, yo no sabía cómo está mi gente. Vamos allá. Primera palabra que encontramos para hijo. Primera palabra que encontramos para hijo en griego es la palabra nepio. La palabra nepio es un niño que es inmaduro. Es decir, nepio es un niño que es inmaduro totalmente. Es decir, por eso cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 4, porque cuando Dios dice, cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo. ¿Para qué Dios envía a los corazones el espíritu? Para llevarlos a la madurez, porque sois niños, sois hijos pequeños, hijos inmaduros, y el único que lo hace poder madurar es el espíritu de Dios. Entonces, por eso es que hace falta que la iglesia pueda, nosotros como pastores, podamos edificar a la iglesia como por el Espíritu y edificarla sobre el fundamento que es Cristo, y eso es sumamente necesario. Por eso Pablo, cuando hablaba a los corintios, le decía, yo a ustedes no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y muchas veces nosotros nos estresamos con la iglesia,
tomamos trabajo y decimos, ¿cómo puedo enfrentar el peso del ministerio? ¿Cómo puedo tomar? Tengo mucha lucha con el ministerio, me estreso, me enfermo, decimos muchas veces. ¿Y sabes qué pasa? Tenemos que entender y podemos darnos cuenta cómo debemos enfrentar cada situación y entender cómo debemos ministrar a cada persona que viene a nuestra iglesia según su nivel de crecimiento y llevarlo hacia el próximo. Entonces, ¿quién es este niño nepio que muchas veces está en nuestra iglesia? Es decir, es este que no se le puede hablar como espiritual, que lo hable como niño en Cristo. Es imposible que usted alimente a un niño como a un niño mayor. Hay que hablarle. Ahora, ¿qué cosa es un niño nepio? ¿Cuál es la definición? Es alguien inmaduro, que es infantil en sus conversaciones y en sus conductas. Es ese que le llega, nos llega a nosotros, ¿dónde? En la congregación es totalmente infantil. Él no está pensando en orar. Él quiere jugar, él quiere poner una posición, pero él no quiere compromiso. Él no quiere tener, él no quiere un compromiso de tiempos de oración, él no quiere estar en un culto normal, no, él no quiere un compromiso como tal, él quiere una posición, él quiere estar jugando a cosas que no tiene que estar jugando porque él es inmaduro. Su conducta es variable. ¿Por qué razón? Porque él es un niño. Entonces, ese es un niño nepio. Un nepio es alguien que es emocionalmente movido, agitado por las circunstancias. Es decir, es esa creyente que viene a nuestras iglesias. ¿Y cómo sabemos que es un niño nepio, que es inmaduro en Cristo? Es ese creyente que es, como dice, es inmaduro, agitado por las circunstancias. Es como el apóstol Pedro. ¿Cómo era el apóstol Pedro? El apóstol Pedro anduvo con Jesús, fue discipulado, fue preparado por Jesús. Estuvo 3 años y medio en el mejor seminario de la historia. Sin embargo, aún así, teniendo al mejor de los apóstoles, al supremo de los apóstoles, Pedro vivió una vida de nervios. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo mismo hoy estaba encima, en medio de estaba diciéndole, Señor, dale, yo voy, camino sobre el mar. Y después que Jesús le decía, sí, ven, camina, cuando veía la ola, ¿qué decía? Se hundía en el agua. ¿Por qué? Porque la circunstancia lo movía, la circunstancia. ¿Sabes qué pasaba? El mismo Pedro que le decía a Cristo, Cristo, yo voy por ti a la cruz del Calvario, yo muero por ti, no vayas tú, espérate un momento. Era el mismo Pedro que después, un tiempito después, le decía, yo lo niegué 3 veces. ¿Entiendes? Ese es el niño nepio que muchas veces está en la iglesia, que hoy te dice, estoy prendido en el fuego de Dios, en el poder del Espíritu, y después, cuando entra al otro día, ¿cómo está? Apagado también. ¿Por qué? Porque vive bajo las circunstancias emocionales. Es ese que hoy te dice, yo venzo al enemigo, lo tengo debajo de mis pies. Al otro día el enemigo lo tiene debajo de los pies de él. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender que aún así eso no quiere decir que no sea hijo, al contrario es hijo. Lo que necesitamos nosotros es llevarlo y ministrarlo. ¿A qué? A ir al próximo nivel. Por eso es que Dios nos puso. Por eso es que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero siempre hago hincapié, amados nuestros, hago hincapié en que la iglesia tiene que, nosotros somos los responsables de discipular, de preparar, de entrenar a los creyentes. Tenemos que enseñar a la iglesia tiene que ser enseñada. Hoy en día se está predicando, lo menos que se está predicando es acerca de Cristo. Hablamos de todo menos de Cristo. No hablamos de todo, sin embargo, tú miras la escritura y lo que más se habla es de Cristo. Se habla de Cristo como el misterio que había estado oculto. Se habla de Cristo en todas las epístolas. Tú miras a Pablo y te dice el misterio que había estado oculto de los siglos y edades. ¿Entiendes? ¿Quién es? Que no es otro más que Cristo, es nuestra la esperanza de gloria, quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y en todo lugar. ¿Te das cuenta? En Romanos 16:25 Pablo habla del misterio. En Efesios 6:18 al 20 Pablo dice, oren por mí también en sus oraciones y por mí también, oren en todo tiempo, pero por mí también, para que yo deba hablar de qué, del misterio de qué, del misterio del evangelio, y que hable de él como debe hablar, hablando de Cristo. Y nosotros como pastores tenemos que hablarle a la iglesia para que estos niños nepios no sean más engañados, porque una característica que tiene un niño nepio es que los niños inmaduros en Cristo son fácilmente engañados. Son fácilmente engañados. ¿Y sabes lo que sucede? Que muchas veces decimos, ¿por qué se me va la gente de la iglesia? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué se nos va? Porque no la tenemos preparada. Porque nosotros no las preparamos y es responsabilidad nuestra y Dios no va a pedir cuenta, hermano. Dios no va a pedir cuenta. Dios no va a pedir cuenta. A mí a veces me vienen y me dicen,
Pero ¿por qué se me van? Se me van porque algo está pasando ahí. Las personas buscan fuera lo que no tienen dentro. Entonces hay algo que ahí tenemos que hacer. Tenemos, y a veces mi esposa dice, tú siempre dices tenemos, puedes decir, bueno, que dice debemos. Digo, hay cosas que se puede decir debemos, pero en el asunto de Dios, en el asunto del reino, yo tengo que decir es que tenemos que hacer, porque porque esto es un asunto imperativo, un asunto imperativo. No se puede estar jugando en las cosas del reino de Dios. Pablo dijo, mira, yo pues como perito y arquitecto puse el fundamento. Y dice Pablo, y nadie, ahora mire cada cual como, y no hay otro fundamento que el que está puesto, que es uno solo, que es Cristo. Y dice Pablo, ahora mire cada uno de ustedes, dice Pablo, cómo sobreedifica sobre este fundamento. ¿Entiendes? Entonces tú miras esto así, tú dices, bueno, la responsabilidad que nos da la palabra. ¿Alguien dijo algo? No, es que cuando entró el micrófono estaba abierto. Ah, ya. La responsabilidad que nos deja aquí la palabra es tremenda. Nos dice aquí la palabra es que ahora nosotros tenemos que mirar cómo edificamos sobre el fundamento, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Así, a mí me pueden venir a decir que nosotros somos los que ponen, por ejemplo, los apóstoles ponen el fundamento. No. Los apóstoles no ponen el fundamento. Los apóstoles de hoy de la iglesia son los que edifican sobre el fundamento que pusieron los apóstoles del Cordero. Cuidado, y Pablo. Juntamente con los pastores, con los evangelistas, con los maestros de hoy también de la iglesia. Tenemos que sobreedificar los 5 ministerios sobre el fundamento que es Cristo, que pusieron los apóstoles del Cordero. Punto. Ahora tenemos que ver cómo sobreedificamos, cómo ministramos encima de ese fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento está la iglesia. ¿Entiende? Y en esa iglesia vienen personas que vienen un proceso de crecimiento y que Dios las pone a nuestro cuidado. ¿Para qué? Para que la hagamos madurar ¿dónde? En el Espíritu. Este mensaje es un reto para nosotros. Primeramente para mí. Para mí, ¿tú sabes por qué? Es un reto para mí porque muchas veces venimos y estamos, ¿sabes lo que decimos? Decimos lo siguiente, he ganado 20 almas, ganan almas y después decimos que ahora la obra la haga el Espíritu de Dios. No está mal, la obra es el Espíritu de Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, no podemos ser negligentes. Tenemos que la parte nuestra es salir y preparar, entrenar, capacitar, enviar, adiestrar. Entonces, el Espíritu de Dios respalda la palabra que tú y yo enseñamos, predicamos, adiestramos. ¿Con qué? Con señales, con milagros, con prodigios, con crecimiento. Porque la Biblia dice, Pablo mismo dice, Pablo sembró, Apolo regó. ¿Y quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Pero si Pablo no sale y siembra, no, y Apolo no sale y riega, Dios no va a dar el crecimiento. Es decir, que el crecimiento en el Espíritu, la madurez en el Espíritu, es parte y parte. Nosotros como ministros de Dios, amados, como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, estamos llamados, ministros competentes del nuevo pacto, dice que Dios estamos llamados ¿a qué? A edificar a esa gente que Dios nos trae. A edificarlo. Y yo te digo, si la iglesia no crece, la iglesia crece, la iglesia mira, es una explosión de Dios lo que se pone. La característica de los niños nepios que vienen a nosotros es la siguiente, es la siguiente, un niño nepio tiene una característica y es que da vueltas en círculo. Es ese hijo que viene a tu iglesia, ese miembro tuyo que viene a tu iglesia, ese hijo espiritual, y sabe lo que pasa, se ahoga en todo, se ahoga en un vaso de agua, una prueba lo ahoga, una circunstancia lo ahoga, una noticia mala lo ahoga. ¿Por qué? Porque no tiene solidez en la palabra, no tiene una base sólida en su vida. ¿Sabes qué pasa? Le pasa como al pueblo de Israel, que iba por el camino en el desierto y todo el tiempo, ¿qué pasó? Dice que todo el tiempo fue dándole vueltas en el desierto, en un camino que era de 11 días de viaje. Se pasaron 40 años por la incredulidad y por la desobediencia. Sin embargo, ¿cómo fue Josué capítulo 5, verso del 9 al 12? Dice la escritura, que cuando llegaron a Gilgal, dice que en ese día, en ese tiempo que llegaron a Gilgal, dice que el maná cesó.
Y entonces dice que celebraron la Pascua nuestra es Cristo, y dice que cesó el maná, y ese día empezaron a comer de la tierra. ¿Dónde? De la tierra, de los frutos de la tierra. ¿Saben lo que pasó ahí? Ellos habían estado, Gilgal en hebreo es la palabra galar, que quiere decir dejar de dar vueltas en círculo. Hasta ese día el pueblo de Israel había estado dando vueltas en círculo. Y así muchas veces estos mismos hijos espirituales nuestros, muchas veces están dando vueltas en círculos, en la misma circunstancia, la misma situación, en la misma circunstancia, en el mismo problema, en el mismo vaso de agua, y no sabe cómo salir. Está caminando y no sabe cómo enfrentar la cosa. ¿Y sabe lo que sucede? Llega el momento en el cual tiene que moverse y caminar en fe. El pueblo de Israel hasta ese momento, ¿sabes qué? Permítame mi atrevimiento con todo respeto. Muchas veces los hijos espirituales pasa eso, pero muchas veces en nuestra vida también estamos así, que nos ahogamos en un vaso de agua, no sabemos cómo enfrentar las circunstancias, no sabemos cómo enfrentar las pruebas, no sabemos cómo darle salida a una situación determinada y decimos, Dios mío, ¿por qué ahora en este momento del ministerio? ¿Por qué tú me has abandonado? ¿Cómo es posible? Dios mío, socórreme. Y nos ahogamos en esta situación que tal vez pequeña y nos vemos muy grande. ¿Te das cuenta? Y ¿sabes lo que sucede? Lo que está sucediendo es que a veces nos movemos como el pueblo de Israel, dando vueltas en ciclo en la misma circunstancia. En la misma circunstancia. Y es tiempo de que empecemos a caminar por fe y no por vista. Israel estaba caminando por vista, no por fe. Israel era fácil creer en el desierto, porque Israel caminaba viendo el maná descender, las codornices caían solas, la ropa le crecía mientras ellos crecían, el zapato crecía conforme la pierna, el pie crecía. Eso era fácil de creer, no hacía falta fe para eso. Dios lo hacía por soberanía. Dios lo hacía por soberanía, pero llegó el momento en Gilgal en que tenían que dejar de rodar. Tenían que dejar de rodar en el mismo lugar y entonces ahora tenían que depender de la mano de Dios. Y llega el momento en que esos hijos espirituales que nosotros tenemos en la iglesia, Dios le dice, lo siento, ahora vas a empezar a tenerme que ver por fe. Llega el momento en que esos hijos espirituales, y a veces nosotros también, Dios nos dice, vas a tener que verme ahora por fe. Vas a tener que verme ahora por fe. ¿Y sabes qué? Cesa el maná, cesa todo. Dice, o me crees ahora o tú me crees. O me crees. Y empieza ahora ese mover de Dios a que tú le crees o le crees. ¿Y qué hizo Israel? Tuvo que empezar a comer de la tierra en ese tiempo. Tú y yo vamos a tener que pasar por esos procesos. Y ellos también. ¿Por qué? Porque es el momento donde ellos empiezan a caminar en una nueva dimensión, en la fe del Hijo de Dios. Porque no es la fe nuestra, es la fe del Hijo de Dios, es la fe de Cristo en nosotros. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, dice Pablo, y lo que yo vivía antes en la carne, dice Pablo, ahora lo vivo en la fe del Hijo. ¿En quién? En la fe del Hijo, no en cualquier fe. Es en la fe de Cristo, en la fe de Cristo. Es decir, es en la fe de Cristo, hermano. Tu fe y mi fe, nuestra fe puede menguar, nuestra fe puede decrecer, puede subirse nuevamente, puede bajar, puede ponerse inestable, puede volverse a estabilizar. ¿Por qué? Porque la fe nuestra es humana, está basada en circunstancias. Y la fe también... Y la fe de los hijos espirituales también, hay un micrófono abierto por ahí. Y la fe de los hijos espirituales también puede menguar, ¿entiendes? Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede cuando nosotros como creyentes, nosotros como pastores, como ministros, llevamos a la iglesia ¿a qué? A la fe del Hijo. Esa fe es la fe probada, la fe única, la fe que nunca tuvo un defecto, la fe que no cambia, que es inmutable. Por eso Pablo dice en el libro de Hebreos, y permítame, no me estoy yendo del tema, entro de nuevo. Pablo dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es decir, el cual por lo que sufrió en la cruz, ¿qué hizo? Sufrió, dice,
¿Pero para qué? Para que nuestro ánimo no se canse, para que entonces nosotros no nos cansemos. Tenemos que entender que llega el momento en que tenemos que ir hacia adelante, tenemos que seguir confiados, asidos de Él, que Él es la meta, que Él es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando vengan los hijos espirituales y cuando ellos vean que usted y yo estamos firmes, que estamos bien arraigados en Él, cimentados en Él, yo te digo a ti que crecen. Yo te digo a ti de parte de Dios que crecen, que crecen, que crecen, que adelantan. ¿Por qué? Porque el mayor reflejo después de Dios, el mayor reflejo después de Dios para un creyente somos los pastores, somos los pastores. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sean imitadores de mí. Pablo le decía, fíjate, porque aunque ustedes tengan 10,000 ayos, 10,000 instructores, maestros en Cristo, perdón, Pablo decía, no tendréis muchos padres, por tanto, imítanme, porque yo los engendré a ustedes por el evangelio, por tanto, imítenme a mí. ¿Qué está diciéndole? Está dejando algo establecido, diciendo, la iglesia va a imitar a quién? La fe de vuestros pastores, como dice también la Escritura. Entonces, si nosotros permanecemos firmes, creciendo y constantes, la iglesia crece firme, constante, aprendiendo tanto de la enseñanza como de la práctica de la fe nuestra. Eso es fundamental. Ahora, un niño nepio es fundamental. ¿Cuáles son? Es aquel que se ofende fácilmente, es susceptible a todo, es esa persona que se ofende fácilmente. Usted no lo ha tenido nunca por ir por su iglesia. Si usted predica bien, se ofende. Si predica mal, se ofende. Si lo saluda, bien. Si no lo saluda, no hay amor en la iglesia. No hay amor en la iglesia. Ahí está Gerardo. Mira por ahí. Es decir, si lo saluda, bien. Si no lo saluda, dime, Gerardo, un abrazo, te quiero. Si lo saluda, bien. Y si no lo saluda, no hay amor en la iglesia. ¿Sabes qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que es movido por las circunstancias, ¿Por qué razón? Porque es nepio. Él todo lo ofende, todo. ¿Por qué? Porque es niño en Cristo. Y lo que sucede es lo siguiente, es eso. Fíjate, aún los discípulos, en Juan capítulo 6, de 60 al 70, Jesús le estaba predicando una palabra dura. Jesús está dando un discipulado a todos los discípulos, una palabra dura. ¿Y qué dijeron ellos? Le dijeron, palabra dura es esta, ¿quién la podrá resistir? ¿Y qué hicieron? Dice que se fueron. Asimismo, muchas veces se salen de las congregaciones. ¿Por qué? Porque se ofenden por la palabra dura. Mira, que se ofende porque mi padre no lo plantó, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El que se fue porque mi padre no lo plantó, hermano. Después volverá. Si ese padre vuelve, dice Jesús. Sabiendo Jesús, Juan 6:61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, esto les escandaliza. ¿Y qué dijeron? Se vieron los discípulos y si ustedes también quieren, los 12 también pueden irse. ¿Qué tuvieron que decir los 12? Dijeron, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Mira, y eso pasa hoy así en día. Estos niños espirituales que muchas veces estamos ahí, que tenemos que ministrarles, no dejan de ser hijos, pero ¿sabe qué sucede? Que lo que pasa es que le das una palabra como tienes que dársela, un rema de Dios fuerte, y ¿qué sucede? Ay, no me gustó lo que predicó el pastor, no me gustó, me habló muy duro, y más ahora que está el asunto del COVID. No, por esto, ahora hay que hablar con amor y no se puede hablar de pecado, como dijo hace poco uno. Ahora hay que hablar de amor, no de pecado, porque está el COVID andando. No, hay que hablar igual de antes. Ahora hay que hablar igual que antes o más, porque Cristo viene pronto. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son los hijos espirituales que tenemos que entender. Estos niños espirituales son engañados fácilmente. Por eso Efesios 4:14 dice que los 5 ministerios están puestos ¿para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Para qué más? Dice, para la obra del ministerio, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, que por estratagemas de hombre que emplean con artimaña, con astucia las artimañas del error. ¿Qué cosas son estos muchachos, estos hijos espirituales que vienen a nuestra iglesia? Son estos hijos que tú ves que cualquier cosa los mueve.
Cualquier doctrina los mueve, cualquier viento de doctrina. Gracias a Dios que Dios ha levantado una generación de pastores, de profetas, de apóstoles, de evangelistas, llenos del poder de Dios, llenos de la palabra, llenos del rema de Dios. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para cimentar a la iglesia. ¿Y qué sucede? Para que la iglesia no sea engañada, para que esos hijos espirituales en Cristo, que son niños hoy en día en Cristo todavía, puedan salir y ser fortalecidos en la palabra, ser fortalecidos en el Señor y no ser engañados. Ahora, en esta etapa hay que tener cuidado cómo alimentamos a los muchachos, a esos hijos, los muchachos. ¿Sabe por qué? Porque es el momento más, nosotros los alimentamos bien, pero hay que observar de lo que comen. ¿Sabe por qué? Porque en este momento es el más peligroso, porque es de 0 a 2 años. Entonces imagínate, tú le das la comida a tu hijo perfectamente, ¿sí o no? Pero el niño de 0 a 2 años, que este niño que no sabe lo que está comiendo muchas veces, ¿qué hace? Come del piso, coge del piso lo que quiere. Lo mismo coge un pedazo de papel, que coge una vitamina C, se la pone en la nariz para adentro, que hace cualquier cosa. Hace poco estábamos en una iglesia en pleno COVID y una niña se le cayó la chamelona y con la chamelona y pasó la lengua. Yo dije, vaya, tú ves, hay que tener cuidado con los niños. ¿Te das cuenta? Rápido se la quitamos rápido, pero ¿qué sucede? ¿Te das cuenta? Que era el proceso, hay un proceso en que hay que tener cuidado cómo alimentamos a los hijos estos espirituales que vienen nuevos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque hay que observarlo, hay que tener observancia sobre ellos. Por eso, en este proceso de hijo nepio, no se le puede dar responsabilidad ni tampoco autoridad. Por eso Pablo dice en las características de un obispo, de un pastor, dice que no sea que un neófito, un nepio, un niño en Cristo. ¿Por qué razón? Para que no caiga en la condenación o en la condenación que cayó el diablo. ¿Te das cuenta? No se le puede dar. No se le puede dar. No se le puede dar responsabilidad ni autoridad, porque no lo puede resistir, no puede con la responsabilidad, una se puede envanecer, una no tiene el conocimiento, no tiene la preparación, no tiene la madurez fundamental para hacerlo, y entonces puede caer en todo esto en lo cual cayó el diablo. Entonces hay que tener cuidado con ello. A ver si en 7 minutos yo puedo terminar la segunda parte y termino. ¿Qué ustedes creen? ¿Tú crees, Gerardo, que pueda? Sí, yo creo que sí. Vamos allá. La segunda frase en griego es paidión. Es decir, es uno que es inmaduro en la etapa donde se describe como cree su propia voluntad todo. Es decir, este es el creyente que viene a nuestra iglesia y quiere hacer su propia voluntad. Él no le importa la voluntad de Dios. Cuando él no logra, no hace su propia voluntad. Él que hace, él quiere hacerlo todo a su manera, y cuando no lo logra, él grita, él llora, da golpe. Ese es el hijo paidión en la palabra griega, es lo que hace. Y son los hijos estos espirituales que vienen a la iglesia y cuando no logran hacer su voluntad, ¿qué hacen? Se rebelan. Dice, aquí yo hago lo que yo quiera. Ya yo soy un creyente maduro. O pasa como una vez dijo yo llevo 4 años de ministerio. ¿Qué 4 años de qué? Si usted no ha empezado todavía, le dijo otro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque eres un hijo paidión. ¿Entiendes? Pero quiere hacer lo que él quiere, como le plazca a esa hora. Si no se hace lo que él quiere, él se revela. Entonces, en lo espiritual también un hijo paidión, que es un hijo, ¿cómo te puedo decir? Un adolescente en Cristo. En lo espiritual tiene un asunto. Quiere, sugiere algo y si no sucede, se queja, murmura y critica a otros creyentes cuando eso que él quiere y sugiere no se hace. Es decir, es murmurador, es crítico, él habla de la gente, él habla. ¿Por qué? Porque es carnal. Ese es un hijo paidión. Ahora, es egoísta. Toda la atención la quiere para él. ¿Sabe cómo es un hijo paidión en la Biblia? Los hijos de Zebedeo, cuando fueron a Jesús en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 25. ¿Qué hicieron los hijos de Zebedeo? No, a su madre.
vinieron ante Jesús. Jesús, estamos aquí. Permite que mis hijos, cuando tú vengas en tu reino, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué querían ellos? Querían la atención para él, querían el protagonismo, querían un lugar de prominencia. ¿Qué querían? Querían que puestos. Así nos pasa hoy en día. Esos son los hijos paidones que tenemos en las iglesias. ¿Qué quieren? A veces nos dicen, yo quiero ser el presidente de los caballeros. Yo quiero ser el evangelista de la iglesia. Y no saben nada, pero están ahí perdidos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quieren? Un lugar de prominencia. Yo quiero tener un puesto. Yo quiero ser aquí algo. Entonces, nosotros como pastores tenemos que llevarlos a madurar a ellos, a crecer en Cristo. Por eso el discipulado es fundamental. El discipulado es fundamental porque cuando nosotros hacemos entender a una congregación, a la congregación, ¿qué sigue? ¿Qué cosa? Hacemos entender a la congregación de que ministerio no es un nivel alto a escalar, que ministerio no es jerarquía, que ministerio no es una posición elevada, que ministerio no es un estatus elevado, sino que ministerio es servicio, que ministerio es sacrificio, que ministerio es consagración a Dios, que ministerio es negación, es servir a Dios. Entonces las cosas le cambian a la gente. Bien. Lo que pasa es que hoy venimos se viene con la mentalidad diferente. La gente ve el ministerio como ¿qué? Como un grado jerárquico, como un nivel de jerarquía, como la pirámide que todos quieren enseñar que es un error. Y al contrario, ministerio es servicio, ministerio es servir. Yo sé que todos aquí lo sabemos, pero hay que llevárselo aquí, a la congregación. A las congregaciones, porque cuando estamos allí, ¿sabe que ellos ven? Ellos nos ven a nosotros. Ellos nos ven a nosotros, y cuando nos ven a nosotros, ¿qué dicen? Dice uno de ellos, dirá así, seguramente lo voy a decir por ejemplo mismo. Dice uno así, dice, a alguien le preguntaron a mí, una vez preguntaron, ¿y tú qué quieres ser? Yo digo, yo quiero ser pastor. Yo estaba recién convertido. Sí, ¿por qué? ¿Sabes lo que yo dije? Porque yo quiero vestirme de cuello y corbata como el pastor. ¿Te das cuenta qué mentalidad? Yo recién convertido. ¿Cómo cambia la mentalidad? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Gracias a Dios que tuvimos un discipulado, tuvimos una preparación, tuvimos una capacitación y las mentalidades cambiaron. Por eso es necesario que nosotros, los pastores, que hagamos, ministremos a la congregación, enseñemos a la congregación y le rompamos todos esos moldes que muchas veces se forman mentales o que vienen de otras congregaciones con esas enseñanzas o con otras enseñanzas ahí, se quiebren. Y entonces entra en el modelo de Cristo. Tanto así la respuesta de Jesús a los hijos de Zebedeo, ¿cuál fue? Ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden tomar del vaso que yo voy a beber, de la copa que yo voy a beber, pueden recibir el bautismo que yo voy a recibir y todo lo demás. Van a sufrir como yo, fíjate, van a sufrir como yo, van a pasar como yo. Pero sentado, eso no me responde a mí, sino al Padre. Es lo que le está diciendo Jesús. Dice, pero hay una cosa, ustedes no pueden ser como el mundo, porque los gobernantes de las naciones pelean por posiciones y puestos. Pero sabe, en ustedes, el que quiera ser grande tiene que ser el que sirve, el pequeño, el que se humilla, el que verdaderamente quiere servir al otro. Jesús le dio un discipulado en 2 segundos a su gente. Oye, que seamos imitadores de Cristo, qué bello, qué lindo. Nuestro ministerio será fructífero. Será fructífero. Los hijos paidiones, estos hijos que son, termino en 1 minuto, 30 segundos terminé. Tengo 40 minutos y cumplo con el récord establecido. Entonces, como tengo 40 minutos, solamente decirle que los hijos paidiones son estos que tienen doble ánimo, son constantes en todos sus caminos, no terminan una cosa para comenzar la otra. Y tenemos que hacer que cambien la mentalidad, ¿entienden? Que sean creyentes estables, sólidos, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos, tenemos que ayudarle, estamos para eso. Bueno, hasta aquí hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo. Cumplo con el horario porque tiene que ser así. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y aquí estamos. Seguimos. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho, pastor. Realmente hemos sido grandemente edificados. Nos quedamos con ganas de más.
Así que si nos ve en el rostro, estamos como que queríamos un poquito más. Gloria al Señor. Así que, wow, esperamos definitivamente poder tener una segunda parte de este tema interesantísimo. Y yo sé, ¿verdad? Que los compañeros, ¿verdad? Estoy segura que opinan, ¿verdad? Igual que yo. Así que vamos a coordinar, pastor, para que este tema pueda continuar. Amén, porque me encantaría, ¿verdad? Que usted tuviera el tiempo para que pudiera, ¿verdad? Continuar enseñándonos cosas, ¿verdad? Que sabemos, pero muchas veces se nos olvida en el caminar. Así que gracias por este tiempo poderoso y vamos a este tiempo ahora de preguntas al pastor. Así que vamos a aprovechar que el pastor está aquí. Así que mire, si usted quiere una segunda parte de este tema, empiece a escribirlo en el chat. Amén, para que el pastor sepa que usted está interesado de tener una segunda parte. Pero vamos a abrir, ¿verdad? Como ya indiqué, los micrófonos para algún hermano o hermana que quiera, ¿verdad? Preguntar al pastor. Este es el momento para que el que quiera preguntar al pastor sobre este tema tan extraordinario lo pueda hacer en este momento. Si prefiere hacerlo en el chat, pues usted formule la pregunta y nosotros, ¿verdad? Se la hacemos al pastor. Recuerde que nosotros siempre grabamos estas enseñanzas y las subimos al chat de la Cueva de Adulam. Si usted no pertenece todavía al chat de la Cueva, anote su nombre y su número de teléfono. Es importante con el área code nos diga de dónde es para nosotros integrarlo al chat, porque siempre estas enseñanzas las estamos subiendo al chat de la Cueva de Adulam. Así que la primera pregunta, así que estamos abriendo este espacio. Bendiciones a todos los que nos están escuchando. Amén, amén. Adelante, Dios le bendiga, Pastor Gerardo. Desde Guatemala estamos bendiciendo a todos los que están conectados. Yo creo que si ese apóstol no tiene la segunda parte porque se le acabó la Biblia, porque lo conozco perfectamente. Y si va a dejar el plato caliente, mejor que no se presente más, porque la palabra y el tema fue muy interesante para estos tiempos en que nosotros como líderes, lo primero que tenemos que hacer es pasar a un nivel de discipulado para el fortalecimiento de los miembros futuros de la iglesia, para evitar todo esto que estaba hablando el apóstol. Él sabe cuánto pasamos nosotros en los años 90, cuando comenzábamos en el evangelismo. Pertenecíamos a la misma iglesia, al mismo equipo, y cuántos nuevos quisieron sobresalir y al final del día volvieron a las calles de La Habana, Cuba. Hoy él está por allá por España, yo estoy por acá por Centroamérica, por Guatemala, y nos enfocamos en no solo el ganar almas, sino ganar almas y prepararlas para el ministerio. Así que si nos va a dejar con el plato caliente ese apóstol, después personalmente sabe lo que le va a caer. Dios me lo bendiga y los amo a todos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Pastor Gerardo. Un abrazo hasta Guatemala. Gloria al Señor. Nos estamos gozando, en serio, de verdad que sí, amado. Esto es un tiempo hermoso. Así que por favor, amado, están, pastor, escribiendo muchas personas que quieren más. Así que definitivamente vamos a estar, amén, comunicándonos para que esto vuelva, verdad, a darse con una segunda parte. Amén. Así que por favor, alguien que tenga una pregunta para el pastor, aproveche. Amén, que él está aquí presente para que usted pueda preguntar en toda confianza. Amén, Dios les bendiga. Mi nombre es Pastora Janet Castro, aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico. Me gustaría unas recomendaciones en cuanto a una oveja, ¿verdad?, que se preparó en el instituto bíblico y uno vio pues unos avances en el conocimiento bíblico, pero al ponerlo en la práctica de la enseñanza, uno se da cuenta que el carácter no va acorde
¿verdad? Y como que nos adelantamos a poner en esa posición, pues recomendaciones, porque está bajo nuestro cuidado y hay que llevarlo, ¿verdad? Que vaya madurando y desarrollar ese potencial, pero a veces pues nos adelantamos en ese proceso, como, ¿verdad? Recomendaciones para pues una ovejita en esta situación. Dios le bendiga. Quita el mute, Pastor Alejandro. Cuando una pregunta, cuando se refiere a que es una oveja, ¿no? Se refiere a que es un miembro de la iglesia, no es líder, ¿no? Sí, exactamente. Es líder, vale. Mira, yo, por ejemplo, nosotros enseñamos lo siguiente, ¿no? Respetamos siempre la forma de trabajo de cada uno, pero, por ejemplo, nosotros hacemos lo siguiente. Mira, en las iglesias diferentes tipos de crecimiento. Cada creyente crece conforme a la medida que busca y entiende también de la revelación que tiene acerca de Cristo. Porque verdaderamente que una persona puede tener un conocimiento teológico y si no tiene revelación de Cristo, puede ser que no tenga ningún tipo de crecimiento. Porque verdaderamente lo que hace crecer a un creyente es la revelación de Cristo que tenga. Pablo, ¿qué era? Pablo era un teólogo, estudiaba a los pies de Gamaliel, ¿entiendes? Sin embargo, ¿qué fue lo que cambió la vida de Pablo? Lo que cambió la vida de Pablo fue su encuentro con Cristo. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16, decía, cuando le plació a Dios, ¿qué? Revelar A su Hijo en mí. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Pablo? La teología de Gamaliel, conocer la ley, la Torá de punta a punta, haber sido fariseo, judío de judío. No le cambió la vida en eso. Más bien lo que lo convertía era un celoso de la ley, y lo convirtió en un hombre perseguidor de la iglesia. ¿Entiendes? Eso no le cambió la vida a Pablo. Lo que le cambió la vida a Pablo fue haber recibido revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos en nuestra congregación creyente que, ¿qué sucede? Tienen mucho conocimiento bíblico, teológico, pero no con revelación o con iluminación de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Lo principal que hay que tener un creyente, debe tener creyente, es revelación de Cristo en su vida. ¿Entiendes? De nada vale que un creyente sepa más, sepa la Biblia de punta a punta y no la viva. De nada vale que un creyente me lea mi Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22, ¿entiendes? Sin embargo, él no desarrolla en su vida el carácter de Cristo, no se deje conformar a la imagen del Hijo, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? Porque no hay una vida centrada en Cristo. Entonces, eso es lo que muchas veces nos está pasando. No me refiero a usted, hablo en términos general, nos puede pasar a todos, no a usted. Entonces, cuando hay de hecho, le pasó a los corintios, le pasó a Pablo con los corintios, ¿quiénes eran? Una iglesia llena de dones. Mira, tenían todos los dones espirituales, enriquecida en todo don. Si te das cuenta, cuando yo te digo eso, te digo una iglesia que se vaya a moverse en el fluir del Espíritu. Porque tener dones era moverse en los dones del Espíritu. Sin embargo, era una iglesia carnal, no tenía conocimiento, no tenía revelación de Dios. No tenía revelación de Cristo. Entonces, lo que pasa es que tenemos que buscar que nuestros miembros, es bueno tener teología, es bueno tener conocimiento, pero sí, tenga teología, tenga conocimiento, que no es malo, hay que dárselo, pero que tenga un encuentro con Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro, al apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pedro? A Pedro había sido entrenado con Jesús 3 años, fíjate. Pero llegó un momento, Pedro, ¿qué cosa era? Pedro era una caña sacudida por el viento, Simón. ¿Y qué pasó? Jesús lo confronta a los 12. ¿Y qué les dice? ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Hasta ese momento todos habían visto que Jesús era Jesús de Nazaret. Punto, hasta ahí. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Jeremías, uno de los profetas. ¿Te das cuenta? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le cambió el panorama a Pedro. Pedro recibió la revelación de Cristo en esa hora. Tanto es así que mismo Jesús le dijo, te cambio el nombre. No vas a ser más Simón ya, no vas a ser una caña sacudida, ahora vas a ser una piedra. Una piedra viva. ¿Entiendes? Y eso es lo que nos hace falta en las iglesias. Creyentes que sí, que tengan conocimiento teológico, que es bueno, conocimiento bíblico,
que sí, que hay que ir a un seminario, que vayan, pero que en su vida esté formada y tengan el carácter de Cristo, que tengan revelación de Cristo. Por un creyente que no tenga revelación de Cristo o el carácter de Cristo formado en su vida, no es un fruto de Dios. Entonces, yo más o menos le doy un tiempo más, antes que desarrolle, ¿entiendes? Algún tipo de liderazgo, que madure un poco, antes de ponerlo a que desarrolle un tipo de liderazgo. Tal vez no le doy, fíjate, tal vez yo no le doy una responsabilidad, una autoridad, mejor dicho. Lo que sí lo hago es que le doy a hacer algo dentro de la iglesia, como que dirige culto, lleva una alabanza, lee la palabra, por decirle algo ahora, ¿no? Pero no le doy autoridad. ¿Por qué? Porque ahí entra el problema. Que ahí entra lo que pasa con los pabellones, que esta parte no llega ahí por el tiempo, pero los pabellones, tú le puedes dar responsabilidad, dirige culto, ten una meditación, ten la alabanza, pero dice, pero no le des autoridad porque ellos no saben llevarla, son un peligro con la autoridad. Entonces, eso es lo que sucede. Y después, ¿qué sucede? Después, el asunto está que el golpe que uno recibe, lo recibe la obra, lo recibe la iglesia, lo recibimos nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Vale? Esto está tremendo. Poderosa respuesta. Poderosa respuesta. Tenemos más preguntas, pastor, para usted. Voy a leer unas que ya están puestas en el chat. Veo que creo que la pastora Sara Paulino, creo que pastor Marcos también, ya mismito. Vamos primero, ¿verdad?, a ir bajando las preguntas del chat y continuamos con ustedes. Amén. Así que tenemos la del pastor César Mamani, que pregunta, cuando habla de niños espirituales, ¿está hablando de nuevos creyentes o perezosos espirituales, como lo dice el libro de Hebreos? Yeah. Cuando hablamos de niños espirituales, me estoy refiriendo a niños espirituales. El niño comienza en Cristo. El creyente que viene a Cristo comienza en Cristo. Y un niño que comienza en Cristo es un niño espiritual porque no conoce nada. Ese es primero. Ahora, muchas veces también el niño espiritual que comienza en Cristo es un niño espiritual. Si crece y se desarrolla, va creciendo. Pero muchas veces también dentro de la iglesia hay personas que llevan 10, 15, 5, 20 años y no han crecido, ¿entiendes? Y se quedan tal vez en bebés espirituales, como está diciendo el pastor, ¿me entiendes? Y cuando se refiere a niños espirituales, también se puede hablar de bebés espirituales, también se refiere, como habla el libro de Hebreos, sí, que se está refiriendo a que le gusta disfrutar de ¿qué? De la leche. En el libro de Hebreos, capítulo 5, dice, porque todo el que se alimenta de la leche no es capaz de ¿qué? De entender la palabra. ¿Entienden? ¿Por qué? De la justicia. ¿Por qué? Porque es niño. No la puede entender, porque es un niño. Amén. Tremendo. Esto está bueno. Seguimos con otra pregunta que el pastor Mamani también formuló. Y la próxima pregunta, pastor, es, Pablo le decía a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿será malo desear un liderazgo en la iglesia? Y ahora. A ver. Un momentico. Déjame hablarles. Amén, pastor. Perdón, soy la esposa, que Dios me los bendiga muchísimo más. Vale. A él a veces se le va un poquitico la visión, se queda un poquito ciego, pero él continúa. Ya está, ¿ves? Ya está, todo está bien, ¿vale? Amén. Amén. Un abrazo para usted. Dios le bendiga. Bendiciones, ¿cómo estamos? Igualmente, aquí estamos, en el nombre de Jesús, sirviendo a Cristo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Reciba un abrazo también de nuestra parte, amada. Pastor, gracias, padre querido, gracias. Bendiciones, aquí estamos ya. Una vez más voy a formular la última pregunta que hizo el pastor César. Así que, dice, Pablo le decía a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado,
buena obra desea. ¿Será malo desear un liderazgo en la iglesia? No. No es malo desear un liderazgo en la iglesia. Fíjate que el mismo apóstol Pablo dijo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario ahora que el obispo que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, anhelar un liderazgo dentro de la iglesia, un ministerio dentro de la iglesia no es malo, al contrario, es bueno desearle a Dios servirle. Lo que tenemos que saber, qué tenemos que tener, cómo debemos ser, ¿entiendes? Irreprensible, tener un testimonio, marido de una sola mujer, que no ser adúltero, no dados al vino, no ser unos borrachos, ¿entienden? Que tengamos buen testimonio de los de afuera, es decir, que nuestro testimonio esté verdaderamente marcado por el Señor, que la gente pueda ver en nosotros la vida de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Eso es, aquella persona que desee servir al Señor, debe ser esa persona que viva la vida de Cristo en ella. Yes, así es. Otra pregunta del chat. Amén. Yo sé que los que tienen la mano levantada ya mismito vamos por ahí. Amén. ¿Se puede, Gerald pregunta, Pastor Gerald, ¿se puede poner líder en la congregación sin dirección del Espíritu Santo? Oh. No se debe. Bueno, mira, poder se puede hacer todo, porque el ser humano tiene voluntad de hacer las cosas, ¿me entiendes? La palabra poder, no, el ser humano puede hacer lo que quiera, pero bueno, tiene que tenerse las consecuencias. Ahora, yo no aconsejo a nadie que ponga a ningún tipo de liderazgo por su voluntad, sino con la voluntad del Espíritu de Dios, porque si miramos la historia de la iglesia, cada vez que el hombre puso a alguien, fracasó. Entonces, lo principal que tenemos que hacer es dejar que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe en todo momento. ¿Para qué? Para poner los liderazgos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Y eso tiene que ser fundamental. Si miramos el libro de los Hechos, cuando hicieron la elección de los 12 apóstoles para poner al que tenía que entrar en el lugar de Judas, que era Matías. Vamos a mirar ese libro de Hechos. Ahí usted mira. Y dígame, pusieron a Matías, pero ¿en qué parte del libro de Hechos, las epístolas, me habla a mí del apóstol Matías? ¿Dónde están los hechos del apóstol Matías? Cuéntame de los hechos de Matías. ¿Dónde aparece Matías? No sé, en ese libro de Hechos, capítulo 1. No aparece. Tremendo, sí, señor. No aparece. Sin embargo, si tú miras después en Hechos, capítulo 9, ¿por qué se le aparece Jesús a Pablo? Si eran 12, eran a haber 13. ¿No te das cuenta que había uno que por teocracia tenía que entrar? ¿Y quién era? Era Pablo. Te das cuenta que bueno es que Dios al final de la jornada cumple su plan. Entonces, lo bueno de esto es que podamos poner los ministerios según el Espíritu tiene conforme a su voluntad. ¿Quién mandó al apóstol Pablo y al apóstol Bernabé? Apartarme de Bernabé a Saulo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios, para la obra que lo he llamado. No lo dijo Bernabé porque quiso. No lo dijo Andrónico, Junior. No. Lo dijo ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. No. Que todo lo que tú y yo hagamos, digamos y manifestemos sea por el poder del Espíritu que nos guía. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Sí, rapidito, pastor. Tenemos aquí a Sara Paulino. No sé si esa mano levantada es para, ¿verdad? La pregunta. Amén. Adelante, pastora. Sí. Amén, Dios les bendiga desde la República Dominicana. Dios le bendiga. Pastor, amén. Sí. Pastor, es recomendable. Aquí en República Dominicana recibimos en las iglesias ciertas invitaciones, mayormente casi semanal. Recibimos invitaciones de otras iglesias. Es recomendable mandar a nuevos creyentes a apoyar esas ciertas actividades, ya sea en la calle o en otra congregación. Sí. En el caso de los nuevos creyentes, enviarles a apoyar alguna actividad en otra iglesia o en otro lugar con la iglesia, usted dice, bueno, sí, es para apoyar y estar ahí con ellos, compartir el culto en otros lugares, sí. Es bueno que tengamos un tiempo de culto juntos, toda la iglesia junta, claramente que sí, es un modo de compartir
juntos como congregación. Lo que sí lo que no debe ser es que le damos responsabilidad de tener parte, ¿dónde? En el altar, en la palabra, en predicar y eso no. Pero para unir todas las congregaciones, un ejemplo, y tener parte de confraternidad, sí. Ahora, lo que no se puede hacer es darle responsabilidad de predica tú, dirige, tú llevas esto y lo otro cuando las personas son nuevas. ¿Me explico? Eso no. Pero confraternizar como iglesia, como cuerpo, como congregaciones, eso sí. Ahora, la parte de responsabilidad se tiene que darle a los líderes maduros, a los que tienen ya responsabilidad dentro de la iglesia, a los pastores, etcétera, etcétera. Espero haberme entendido, si no, me lo preguntan de nuevo. Tremendo, tremenda contestación y muy claras han sido todas. Así que por último y no, ¿verdad? Menos importante, el pastor Marcos Castro para que cierre ese tiempo de preguntas. Quítese el mute, pastor. Pastor Alejandro, bendiciones y gracias por el tema y un gusto saludarle por este medio. Igualmente. Usted sabe que he hablado por tiempo acerca de los grandes problemas de la iglesia, como es la orfandad y el infantilismo. Sí. Y de verdad que yo creo que uno de los problemas más serios que tiene la iglesia hoy es el que está llena de niños. Y el problema de ser niño no es problema, porque todos fuimos niños. Todos dependimos de la botella en algún momento, o sea, el chupón, del biberón, no sé cómo le dicen. Todos tomamos pacha en algún momento. Ese no es problema. El problema es cuando uno tiene bigote y barba y es niño. Es un viejo y es niño. Porque dice Gálatas que entre tanto el heredero es niño, nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Dicen nada difiere, es lo mismo, es señor de todo, pero nada difiere el esclavo. Entonces, yo creo que nos toca a nosotros los pastores a través del discipulado llevarlos a la madurez a estos niños para que ellos crezcan y ellos puedan ejercer, porque no se casa un niño, no engendra un niño. Necesitamos que maduren para que la iglesia crezca también. Bendiciones, pastor. Más que todo era una participación y no una pregunta. Gracias por la exposición, pastor. Pues muy bien, excelente, excelente, pastor Marco. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Excelente tu aporte, de verdad. Que gloria a Dios por él. Muy bueno, excelente. Pastor Alejandro, siempre, ¿verdad? Para finalizar, nos gusta, ¿verdad? Que en palabras finales, saludos finales, ¿verdad? Usted tenga la oportunidad, ¿verdad? De tener unas palabras finales y de ver, ¿verdad? Despedirse de los hermanos para una vez que usted haga esto, pues nosotros, ¿verdad? Proceder a despedirnos y como ya le indiqué, nos vamos a estar comunicando para un segundo tiempo con usted y le agradezco grandemente, ¿verdad? A nombre de toda la cueva de Adulán, su disposición para podernos bendecir, porque realmente hemos sido grandemente edificados. Por favor, salude a toda la familia y a toda la congregación de nuestra parte. Muy bien, claramente. Pues bueno, quiero decirle, verdaderamente ha sido una gran bendición compartir con cada uno de ustedes y les seguimos exhortando a que sigamos así, sigamos trabajando, sigamos edificando la iglesia hoy más que nunca. Mire, yo les comento rápido algo. Les comento, mi vida cambió, mi ministerio cambió hace unos años atrás. Yo era esquemáticamente teológico, así literalmente, muy teológico, muy esquemático, y el Señor tuvo un encuentro conmigo. No es que yo tuve un encuentro, Él tuvo un encuentro conmigo, para que sepa, porque es Dios que se encuentra con el hombre. ¿Y sabes qué pasó? Dios me rompió todos mis esquemas, Dios me rompió todos mis muros mentales, me lo rompió, mis fortalezas mentales, todo me lo rompió, y Dios me llevó a tener un encuentro con Él. Me dio revelación de Cristo en mi vida, y todo lo que había en mí cambió. Entendí que lo que yo había dicho, tenía que tirarlo todo a un lado un momentico y tenía que conocer a Cristo en otro ámbito. ¿Sabes qué? Es fundamental que nosotros como pastores dejemos nuestro ego, dejemos nuestro yo y ¿sabes qué? Dejemos que Cristo cambie nuestras agendas, cambie muchas veces nuestro mensaje. ¿Sabes lo que me dijo el Señor a mí? El Señor me dijo en una ocasión, me dijo en ese tiempo, me dijo, ve, busca todos tus mensajes que tienes ahí. Yo saqué todos los mensajes que tenía, los puse así, me dijo, ¿lo viste ya? Léelos ahora todos. ¿Lo leíste? Léelos, sí, los leí.
Y sabes que me dijo, ahora cógelos todos, rómpelos y bótalos. ¿Te imaginas? 20 y tantos años. Y yo, ¿cómo? Sí, que rompe, lo boté. Me dijo, ahora te voy a enseñar yo a predicar. Ahora yo te voy a enseñar a ti a predicar. Pero vas a tener que morir. Y vas a tener que morir. Que nosotros, hermanos, aprendamos a morir. Y aprendamos a encontrar a uno fundamental. En nuestra vida y ministerio, aprendamos a encontrar a Cristo. A Cristo. Y el día que nosotros podamos entender la revelación de Cristo en nuestra vida, nuestro ministerio va a cambiar, nuestra familia cambia, nuestra vida cambia, dejamos de ser nosotros. Y podemos entonces entender una cosa, que ya no va a ser nuestra visión, ya no va a ser la unción mía, como yo decía antes, no porque la unción que yo tengo, no, eso ya no vale, no porque mi llamado, de nada me vale eso, no porque los propósitos, mis propósitos, yo tengo mis propósitos, no, ya no es mi propósito, ya no es mi visión, ya no es mi unción, ya no es la gracia que está en mí, no es la gracia de Él en mí, es la unción de Él en mí, es la visión de Él en mí, es el propósito eterno de Él en mí. Es decir, todo cambia cuando tenemos revelación de Cristo. Mi exhortación es esa, que nosotros podamos rendirnos completamente ¿a qué? A Él, y que esa revelación de Cristo siga latente en nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos, no quiero demorarme más, les quiero mucho y nos vemos pronto, Dios mediante. Les amo con todo el corazón. Un placer haber estado con ustedes, me sentí como en mi propia casa. Qué bueno, qué bueno. Esta es su casa, pastor, así que ya usted es parte de la Cueva de Adulán. Ya usted es miembro VIP de esta casa. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos agradecidos. Un fuerte abrazo. Una vez más le dejo saber, ¿verdad? Para toda la congregación de parte nuestra. Así que compañeros y compañeras, esto ha sido un tiempo extraordinario, pero qué bueno que esto ha sido grabado. Así que todos los que están inscritos en la Cueva de Adulán saben que este video va a subir. Amén. En breve para que usted lo pueda volver a escuchar con calma, para que lo pueda disfrutar. Estos mensajes vale la pena escucharlos una y otra vez y hacer las anotaciones, ¿verdad? Que usted tenga que hacer para mantener ese mensaje y esa enseñanza fresca. Así que esto ha sido todo por el día de hoy, pero si Cristo no ha venido antes, el próximo miércoles nos volveremos a ver en otro tiempo de cueva, de enseñanza y de bendición. Así que por favor, corra la voz con algún compañero, con alguna compañera, dígale que la Cueva de Adulán está diseñada para un tiempo de ministración para ti, pastor, para ti, ministro. Amén, que trabajamos constantemente en la obra del Señor, pero en esta ocasión Dios le place bendecirnos, ministrarnos, abrazarnos y enseñarnos, porque a pesar de que somos ministros, seguimos en constante crecimiento y aprendizaje. Eso no se le olvide. Así que esto ha sido todo por este tiempo. Voy a pedir que sea el pastor Geraldo Rojas. Amén, ya que está con nosotros, pastor, por favor, despídanos este tiempo de cueva y se lo vamos a agradecer. Bueno, muchas bendiciones para todos, para este ministerio, la Cueva de Adulán, que estamos por primera vez ya aquí ingresando con una palabra poderosa, unas intervenciones poderosas del reino. Y una vez más agradecerle a usted, amada pastora, y a nuestro apóstol Alejandro, que diariamente estamos en comunicación permanente por esa palabra que trajo, por esa enseñanza. Y creo que el llamado está abierto para el próximo miércoles estar nuevamente conectados para seguir aprendiendo cosas nuevas del reino. Así que el próximo miércoles nuevamente estaremos acá. Pongamos una actitud de oración y démosle gracias al Señor en esta mañana por tantas bendiciones, por su poderosa palabra, por cada uno de los que hemos estado conectados en diferentes países, en diferentes latitudes. Que la misericordia de Dios nos alcance a todos en medio de tantos problemas, de tantas circunstancias, pero creemos que tenemos un Dios por sobre todas circunstancias. Le damos gracias al Eterno en esta hora por sus bendiciones.
Bendecimos este ministerio, la Cueva de Adulán, a su presidenta, a cada amado que está conectado en esta hora y a aquellos que no pudieron conectarse. Bendecimos las naciones, un ministerio a las naciones, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Aleluya, poderosa oración. Así que como siempre acostumbramos a despedirnos de nuestro corazón al corazón de cada uno de nuestros compañeros alrededor del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo miércoles con el favor de Dios. Sean bendecidos y que tengan excelente día a todos. Pastor Alejandro, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Igual.